y ocurrió a las 3:34 de esta madrugada. Bueno, recuerdo que ese día justo tenía el fin de semana libre, entonces tomé un par de amigos y nos fuimos a pasar un fin de semana para descansar a la playa. Fue el 27 de febrero aproximadamente a las 10 de la noche. Se mantiene temblando a esta hora en la región metropolitana y también en gran parte del país. El epicentro se habría registrado en la región del Biobío. Sentí que cayó la losa y mi primera preocupación es mi mamá porque vive al frente de la playa. Miles de chilenos corrieron despavoridos intentando salvar sus vidas. Yo pensé que era un caos, que se iba a acabar el mundo y me acordé de ella y me vine aquí a la orilla y me acordé que mis hijas estaban en la isla. ¡Terremoto! Y estábamos viendo Ricardo Arjona cuando nos fuimos a acostar con mi esposo. Y ahí cuando sentimos el terremoto. A las 3:34, yo creo que a nadie se le va a olvidar la hora, nadie se le va a olvidar lo que estábamos haciendo, nadie se le va a olvidar lo que pasó, cada uno en su instancia. Bueno, cuando partió el terremoto yo estaba en el pabellón de solteros, el casino se cayó, la gran parte del casino antiguo se cayó. Después rápidamente todos nos equipamos y fuimos a la guardia y viviendo la incertidumbre como todo el mundo, yo creo, sin poder comunicarnos con la familia, la mayoría. Y como a las 3/4 de hora después empieza ya la llena. Empieza ese ruido ensordecedor que venía. Y una oscuridad que se produjo en ese minuto aquí en Dichato. Y todos sentíamos el ruido. El ruido, se viene. Pero sí algunos empezaron ya a caminar hacia el cerro. Y a mi mamá ya la logré encontrar ya llegando casi aquí a la Villa Fresia. Y de ahí comencé a saber lo que pasaba acá en Constitución y las noticias fueron desgarradoras. Lo único que escuchábamos eran unas radios argentinas y ahí comenzamos todos a armar cada uno nuestro puzzle, yo tratando de armar qué es lo que pasaba acá en Constitución. Y mi suegra dijo, está quedando la embarrada para abajo, dijo, hay que arrancar en los botes. Sin saber que se iba a salir el mar, porque aparte vivíamos a una cuadra de la gobernación marítima. Y mi esposo le pasó el Emilito a mi suegro y él fue a ayudar a su mamá, que también estaba avanzada en edad. Y no alcancé a pisar. Cuando iba a pisar el tangón, la cuerda se rompió y se lo llevó la corriente, antes de venir el tsunami. Porque el río empezó a entrar al tiro durante el terremoto, la corriente empezó a entrar como a 150 kilómetros por hora. Era mucha la corriente que entraba. Y ahí me puse a gritar y a decirle a mi esposo que el Emilito se iba con mi suegro. Entra la corriente, después que pasa el agua, viene la corriente que tira y chupa. Y ahí ya el agua lo llevó nuevamente hacia allá. Lo que yo le decía a mi esposo es que teníamos que salvarlo, decía él, porque allá arriba está el Emilito, lo está esperando Sofía. No los pudimos morir, lucha. Andaban 9, salieron 9 de mi casa. Llegó uno solo. Y el otro día, al tener un poco de luz, vimos que la madera que escuchábamos que se rompía eran casas que arrancaba el agua. Porque pudimos ver casas flotando en el mar. Al subir después, le expliqué a la gente con la que estábamos y el grupo que no podíamos bajar, porque estaba todo destruido, inclusive estaba el camino cortado, no se podía ni siquiera salir por Dichato. Tomamos la decisión de salir por otro lugar y salimos orientándonos por un río y por unos postes. Y al llegar a la localidad que Olivos, ahí nos dimos cuenta de la magnitud de lo que había pasado, porque me acuerdo que había un barco pesquero muy grande de pesca industrial en la localidad de Olivos, entre medio de un bosque. De un momento a otro quedamos todos como en el pasado, como preguntándonos uno a otro, oye, ¿viste a este? Oye, ¿qué sabías de este otro? ¿Has visto a tal familia? ¿Tú sabes lo que pasó? Y así se fue armando una historia de dolor, de tragedia, que desnudó lo peor y lo mejor de un ser humano. Yo siempre rescato eso.
Bueno, cuando esta desgracia ocurre, recuerden que era la madrugada, un día sábado, a las 03:34, si no me equivoco, el ejército tenía un plan para emergencia de una dimensión bastante distinta en todo caso, que se llamaba el Puelche. Y nuestros primeros movimientos fueron apoyo humanitario. Había que rescatar gente, había que dar abrigo, había que dar alimentación básica, agua, entre otras cosas. El día domingo a primera hora nos embarcamos en un camión, camino a Constitución, y solamente teníamos la información por radio que decía de que no había un muy buen panorama por los efectos del terremoto, pero más que nada por lo que había dejado el tsunami. Yo creo que nadie a los 20 o 21 años que tenía yo estaba preparado, o muchos de los que estaban acá, quizás más antiguos, habían pasado por una catástrofe como la que fue ese día. Las unidades estaban no más allá de un 50%, pero nuestro personal de planta, oficiales y cuadro permanente, sin esperar el plan de enlace o el plan de llamada, como queramos decirle, concurrieron a sus cuarteles rápidamente y las dotaciones se completaron en menos de 24 horas. Al pedir que nos trajeran a Chillán, nos fueron trayendo los vehículos y ahí uno trataba de mencionar lo que había pasado. Habían caminos rotos, puentes caídos. Entonces ahí me expliqué por qué tenía que volver tan rápido, porque algo me decía que tenía que volver. Entonces vine a cumplir mi deber como militar y me presenté a la unidad. Y bueno, me acuerdo que uno de los primeros trabajos que tuve fue hacer turnos de 12 horas en la guardia del hospital para ordenar que la psicosis que había en la gente. Lo más impactante fue saber de que detrás o debajo de los escombros de las casas había gente aún. La verdad es que es muy compleja, tenemos reportes a través del sistema de HF de que hay edificios... Vimos que la dimensión de la tragedia superaba cualquier tipo de número o de previsión de plan. Nosotros empezamos a adelantar nuestra gente desde el norte, porque sabíamos que esta desgracia no ameritaba un esfuerzo mayor. Cuando el gobierno el domingo posterior, 28, a eso de las 16 horas, firma el decreto, nosotros teníamos las unidades prácticamente llegando a Talca y llegando a Concepción y reforzando algunos medios en Rancagua. Bueno, una vez que ya hubo una reacción por parte de las autoridades, llegado acá el ejército, las Fuerzas Armadas, se restableció el orden. Lo impresionante es cómo era recibida nuestra gente por la ciudadanía, con cariño y con mucha alegría. Vítores, es emocionante recordar esos momentos dentro de la misma desgracia. Y toda la gente en la carretera con sus letreros: necesitamos ayuda, necesitamos esto, necesitamos esto, otro, todo. Y cuando ven que ingresan un convoy de vehículos militares, la gente suelta todas las cosas que tenía y comenzaron a aplaudir. ¿Por qué? Porque era la llegada de la tranquilidad, la llegada del orden, la llegada de la paz, y que el ejército se hiciera cargo fue como una tranquilidad para todos. Cuando llegamos nosotros, ya toda la población comenzó a dirigirse hacia nosotros para buscar soluciones. La gente estaba, la mayoría estaba en shock, y el comandante de la Fuerza Tarea de Dichato en esa época, lo primero que nos dijo que lo que teníamos que lograr era llevar tranquilidad a la población. Cajas con alimentos que llegaron a través de una escuadra de helicópteros que aterrizó acá. Posteriormente, cuando ya los caminos pudieron habilitarse, toda esa ayuda comenzó a llegar en camiones. Pero la envergadura del 8,8 no estaba prevista. No obstante, cuando uno ve los logros y el cómo nuestra gente actuó y la presencia inmediata que tuvo, se da cuenta que la polivalencia es un hecho verdadero. La polivalencia en términos del equipamiento y en términos del entrenamiento. Bueno, después de haber ocurrido la catástrofe del 27F, a nosotros nos llegó la misión de poder ir a apoyar
como Parme a lo que fue el edificio colapsado Alto Río. Vista Río, aledaño a la estación que en 2 minutos terminó con sus 15 pisos en el suelo. Bueno, en el sector cuando nosotros llegamos nos encontramos con un edificio colapsado que estaba partido por la mitad y con personas que se encontraban en su interior y no se sabía cuál era su situación. Igual bajamos a donde está el estacionamiento, prácticamente se veía o las patentes o solamente las ruedas de los vehículos abajo, todo colapsado. Trabajamos con, me acuerdo de ser una víctima igual, la logramos sacar del edificio con otros camaradas, con Riquelme, con Cerda. Se comenzó a registrar y habían algunos vestigios de marcas de sangre de personas. Se buscó y dentro del techo que estaba roto, que era parte del departamento anterior, había una persona. Uno no está predispuesto a encontrar un cadáver, siempre está tratando de buscar personas que estén vivas. Pero sí con la satisfacción que se recorrió todo el edificio con las patrullas que andábamos acá, diferentes unidades, con bomberos, PDI que andaba, se marcaron bien las zonas, se sacaron del edificio, así que se hizo igual con la conciencia tranquila todo, que se hizo lo mejor posible de parte del ejército. Regiones de Antofagasta hasta Los Lagos. El epicentro se localizó a 63 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cauquenes. Hasta ahora, oficialmente, 214 personas murieron. Cuando pequeño había conocido la ciudad de Concepción, pero Dichato no lo conocía. Cuando llegamos a Dichato, estaba ese nivel de destrucción, habían casas flotando en el mar, familias que no encontraban a sus familiares, personas que lo habían perdido todo, y nosotros les llevamos esa tranquilidad, nos refortaleció nuestra vocación militar, específicamente todos los que trabajamos en esa fuerza aérea. Hay gente acampando en la isla, hay 7 personas en este momento que están a salvo. Pero no se puede hacer nada por el momento porque no se puede subir, el río está bajando con mucha fuerza, sigue temblando. Después llegaron los militares, mi esposo salía a la búsqueda y yo me sentaba a la orilla del río, iba a las morgues, yo buscaba aquí en los hospitales, por si acaso llegaba el cuerpo de mi hijo. Porque yo quería que me lo entregaran, yo sabía que estaba muerto, mire, yo lo sabía, eso de madre, que no lo quería aceptar. Pero yo igual quería tenerlo pues en brazos, quería velarlo. No se pudo. Y veía a los militares, no me acercaban. Los veía que andaban poniendo orden, que a mis vecinos les decían que no metieran bulla. Ellos estaban poniendo orden en la ciudad. Y me acuerdo que yo llevaba como 10 días durmiendo, llegando una tía. Y un día llego y había una carpa armada en mi sitio. Cuando dice la vecina, me llama y me dice, vecina, ¿sabe que estaban los militares aquí? Y me acerqué y le dije, aquí hay un matrimonio que perdieron todo y perdieron a su hijito y al abuelito. Y cuando yo llegué, me acuerdo que cuando me dijeron, yo lo abracé y le di las gracias a él. Él era de grado. Pero él me vino y cuando llegué me tenía una carpa. Y me dijo, ¿qué es lo que necesita? Yo dije, no tengo ni dónde dormir. Y ahí me trajo al otro día, me tenía colchón, me tenía ropa de cama, me tenía de todo y nunca me desamparó. Todo el tiempo que estuvo aquí, él todo lo que traía me lo dejaba en la carpa. Y militares me cuidaban la carpa hasta cuando yo llegaba en la noche después de buscar a mi hijo. Claro, y me conoció, me acuerdo que siempre él decía, busque tranquila nomás, que encuentre a su hijo. ¿Cómo no estar agradecida yo? Todavía tengo los cubrecamas, todavía tengo las sábanas, que siempre me voy a acordar. Tengo la frazada, en esa frazada recibí a mis hijos, a las 2 niñitas que tengo hoy en día.
militares a nosotros como familia los ayudaron harto porque ellos anduvieron con nosotros en la búsqueda. Yo anduve por partes que jamás nunca en mi vida he andado. Ellos me ayudaron mucho, los militares. Me acuerdo que anduvimos para allá, para toda esa costanera de al lado, del otro lado. Es en la poza donde se han instalado los ingenieros militares para surtir de agua a sus pobladores. Pero para los ingenieros militares el trabajo continúa. Cuando llegamos a Mariscadero, en la comuna de Peyúgue, nos encontramos con un panorama desolador. Casas completas fueron sacadas. De acá de nuestra compañía salimos con los medios que nosotros tenemos, de los cuales tenemos maquinaria como retroexcavadora. El trabajo más que nada nuestro fue ayudar a limpiar las calles, ayudar a la reconstrucción de mediaguas que se habilitaron en ese momento para que la gente que había perdido su hogar pudiera tener un lugar donde refugiarse, donde estar con su hijo, estar con su familia. Todo lo que el ejército hizo para nosotros, para toda la familia, para la gente, significa gratitud. Yo creo que eso se puede resumir, lo propio con los incendios. Entonces, pasados 10 años y nosotros somos un pueblo súper agradecido del ejército de Chile por lo que hizo en momentos muy difíciles para nosotros. El jefe de la unidad acá era el entonces coronel Esteban Guarda. Fue una persona muy amable, muy receptiva, trabajó de una manera muy positiva con las autoridades civiles, con los vecinos, con los dirigentes sociales. Claramente creo que una de las experiencias más satisfactorias que he tenido yo como militar fue haber estado desplegado en el terremoto. Demostramos la capacidad de entrenamiento, la capacidad de enfrentar situaciones difíciles. Además de eso, sentimos el apoyo de la gente. Y el ejército está para servirle a la comunidad. Entonces nosotros nos sentíamos muy orgullosos de haber podido apoyar en Dichato. Ahí estuvo el ejército, ahí estuvimos nosotros. Cuando ellos más lo necesitaron, ahí estuvo su ejército. Bueno, la reconstrucción acá en la ciudad de Talca y en sus alrededores fue una situación que acercó mucho a los militares, a los soldados, en este caso con la población, porque ellos demostraban su agradecimiento de todas formas. Nos recibían con cosas, aunque no correspondía que uno recibiera quizás porque salíamos con el rancho de aquí, pero la forma de ellos de agradecer era esperarnos con desayuno o con almuerzo o con cena según la hora a la que nosotros llegáramos. Hoy día, si uno lo mira, claro que fueron importantes, claro que fueron súper importantes. O sea, quien lo desconozca es porque no conoce la gratitud. Por eso le digo yo que yo en lo personal, y creo que la gente con la que estábamos, mi madre, estamos agradecidos de lo que ellos hicieron en su minuto. Habría sido otro el destino de Dichato si no hubiesen venido a colaborar los militares. Me da pena porque nunca pensé que iba a llegar este momento, porque lo miraba en la tele y miraba las ayudas, pero uno nunca pensó que le podía tocar a uno. Hicimos un trabajo mancomunado y uno recuerda con cariño las bromas, las tallas que se producían y yo creo que fue re interesante el trabajo en conjunto. Nosotros, las mediaguas son fáciles de armar cuando uno ya conoce cómo armar. Entonces nosotros le enseñamos a una Lola, le enseñaba a un grupo del ejército cómo armar la mediagua y el ejército tenía toda la fuerza y la organización. Entonces fuimos una conexión muy buena. Y yo creo que era interesante de repente ver un chiquillo con el pelo largo, o con aro, una Lola, y trabajando con un militar al lado y trabajando el trabajo físico y en circunstancias así en que uno ve mucho dolor, te hace unirte y los dos éramos chilenos y teníamos las mismas tonteras, así que fue muy bonito, muy bonito. Y lentamente esto ayudó a que se fuera ya normalizando poco a poco y dar cabida después al plan de reconstrucción que aplicó el gobierno y cuyos frutos se ven actualmente.
Detrás de cada uniforme hay seres humanos. Detrás de cada uniforme verde del ejército, en este caso, son seres humanos que tienen corazón y que por mucho que parezcan duros, son gente muy humana. Pudimos llegar, rescatamos gente, cobijamos gente, reconstruimos el país y restablecimos el orden público. Eso creo que demuestra que sí el ejército estaba preparado. Y esos hombres hoy día, eso sí, 10 años han pasado. Yo creo que están muy felices y muy tranquilos por la gran tarea que desarrollaron.